Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último capítulo de FinTech Bar de este año. Estoy aquí con Roberto Ramos, otro de los miembros fundadores de FinTech Bar, y queremos hoy platicar sobre los logros y las actividades que hicimos en FinTech Bar a lo largo de este 2025. Primeramente, platicar del podcast. Este año realmente logramos crecer el alcance del podcast, logramos generar más capítulos que lo que habíamos hecho en años anteriores. Y es realmente algo que queremos agradecer primero a todas las personas que estuvieron con nosotros, que se dieron el tiempo para venir a grabar. Y por otro lado, a todas las personas que nos han escuchado. La realidad es que el alcance de este podcast ha venido creciendo muchísimo gracias a las personas interesadas. Queremos platicar un poquito de las pláticas que tuvimos a lo largo de estos últimos capítulos. Yo me quedo mucho, Roberto, con los capítulos de inclusión financiera. Tuvimos dos capítulos de inclusión financiera, uno con Oscar y otro con Harold. Creo que muy interesantes los dos, porque en uno hablábamos de una perspectiva mexicana, de Oscar con su financiera, y la perspectiva también de Asofom con su rol de vicepresidente, en donde nos hablaba de cómo las microfinanzas, en Chiapas particularmente, pero generalizando hacia México, cómo las SOFOMES buscan llevar servicios financieros, cómo esto aterriza, y cómo la tecnología puede o puede no ayudar de pronto. Y luego lo aterrizamos muy padre en el capítulo con Harold, en donde hablábamos de inclusión financiera puesta en práctica para migrantes en España, que también aplicaría padrísimo a México, ¿no? Esos episodios creo que fueron bien interesantes. Si no los han visto, los invitamos a que los puedan ver. ¿Cuáles fueron de tus capítulos preferidos? Pues la verdad es que varios, a mí me gustó mucho el de Firma, me gustó mucho el del Core, que pues casualmente son los dos últimos capítulos que vimos, pero también me gustaría un poquito platicar de esos temas que platicamos, qué tanto están en boga en el mundo fintech aquí en México. Y no, y luego voy a quitar la palabra en boga. Realmente a lo que quiero llegar es qué tanto están afectando realmente el ecosistema y qué tanto están afectando a la población, ¿no? Porque ya ves que llevamos varios capítulos. Ahorita hablabas de los dos que tuvimos en esta temporada, pero ya hemos tenido capítulos de inclusión anteriormente. Y la realidad es que algo sigue faltando, ¿no? A pesar de que hemos tenido aquí a empresas excepcionales, trabajando en el tema de inclusión financiera con invitados que conocen mucho del tema y que están haciendo mucho por el tema de la inclusión, pero México sigue muy, muy rezagado. Me gusta que saques a colación el tema de lo que está haciendo Harold en España, porque pues es un tema un poquito más de otro tipo de no inclusión que está sucediendo en el mundo. Pues, sucede aquí en México, sucede mucho en España, pero sí me gustaría platicar de esta parte de no está sucediendo la inclusión al nivel que debería, ¿no? Evidentemente ha habido grandes avances porque precisamente la tecnología está ayudando a que llegue a más manos, pero luego también tienes el tema, y ya sabes que a mí me encanta meter el tema de la controversia, de que muchas veces esas facilidades para adquirir crédito no se ven reflejadas en la calidad del crédito, ¿no? Son créditos muy caros, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Hay algunos grandes esfuerzos, inclusive de algunos de los invitados que hemos tenido aquí, por bajar un poquito esas tasas, pero la realidad es que todavía yo siento que no hemos llegado a donde tenemos que estar, porque la calidad del crédito, que es parte de la inclusión financiera, una parte importante, no ha llegado a ser lo que tiene que ser. No sé qué opinas tú. Tuvimos un capítulo con Fernando de Único y contigo, ahí como participante involucrado, hablando justamente de cuestiones de validaciones, de identidad, de cualquier indicador para mitigar riesgo, hablando de crédito de consumo masivo, ¿no? Principalmente. Y hablamos también de Buy Now, Pay Later con Gustavo y con Juan Esquer, con dos perspectivas diferentes también de otra forma de hacer inclusión financiera, ¿no? Para las Claro. personas que no tienen tarjeta de crédito, pero que están finalmente pudiendo comprar un bien duradero en la mayoría de los casos, utilizando productos innovadores con validaciones inmediatas, y en donde justamente el rol clave sigue siendo la mitigación de riesgo, ¿no? Eso creo que también lo hablamos con Javier Garza, hablando de créditos empresariales, que también hay un tema de inclusión para las pymes. O sea, no Totalmente, solamente es totalmente. hablar del crédito de consumo y de poblaciones rurales.
las pymes que bien mencionaba Javier, que no tienen acceso a crédito y cómo las SOFOMES pueden empezar a cerrar esa brecha. Y me gustó que Javier retaba el uso de la tecnología. Decía, para evaluar una pyme, la verdad es que hay poca tecnología que me pueda dar la información que necesito. Yo tengo que ir a ver a la persona. Tal vez en pymes con créditos grandes tiene sentido. Otra vez son créditos que de pronto tienen tasas altas. Sí, a ver, también lo hablábamos en el capítulo donde estuvo Eli, que fue las que vamos a hablar un poquito de las tendencias, y que sí hay un tema de, a ver, no tienes que meter tecnología en todo, porque, a ver, idealmente sí, ¿no? Pero por necesidad no. A ver, si tienes un crédito de 20 millones de pesos, pues la verdad el costo de que una persona lo analice un poquito más a detalle, pues no pinta dentro del crédito, entonces lo puedes hacer, Sí, ¿no? Hay otras situaciones en las que definitivamente, preferentemente, sí hazlo con tecnología porque lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer más económico, pero sí en el crédito empresarial o inclusive en crédito personal, pero hablando de créditos grandes, pues es, bueno, a lo mejor aquí la tecnología puede o no ser un beneficio, ¿no? sí. O puede ayudar o no a la inclusión financiera. Creo que entre más lo pongas en medios que estén al alcance de todos, inclusive estos créditos para empresas gigantes que todo el tiempo se estén viendo con la facilidad de, bueno, lo puedo hacer, o al menos lo puedo iniciar de manera digital, creo que definitivamente va a poder ayudar. Lo hablamos también en el capítulo de factoraje con Ezequiel y también nos acompañaron de parte de Fortrade, en donde hablaban justamente de cómo con tecnología podían hacer automáticamente el desembolso, decía Ezequiel, que ha crecido muchísimo sin necesidad de más personas, lo cual por supuesto impacta en una mejor tasa. Entonces, regresando a la inclusión, a las tasas, creo que hay muchísimo, muchísimo para hablar. Creo que va a ser tema del próximo año. Cuando hablemos de tendencias 2026, vamos a volver a hablar de inclusión financiera. Creo que nos faltó como capítulos hablar más de la inclusión en la parte del ahorro, en la parte de las inversiones, incluso en la parte de seguros, que tenemos también conocidos que podremos invitar el próximo año para hablar de esto. Porque, a ver, el ahorro es una parte clave. La inclusión en crédito, por supuesto, es importante, pero el inicio tiene que ser el ahorro todavía, quizá. Sí, digamos, el ahorro al final debería de ser ese primer paso, ¿no? Ese primer paso que ahora sí todos tuvieran una cuenta bancaria, pero sí creo que pues al final siempre se va a quedar corto de el beneficio de entrar en el mundo financiero que tiene que ver más con el crédito. Y Claro. creo que ahorita dijiste un punto que que se me hace clave, que es lo que mencionaba Ezequiel con el punto del uso de la tecnología que les conlleva ahorros, les conlleva a menos personas, les conlleva más agilidad. Pero sí creo que, y esto hablando específicamente de crédito al consumo, ese ahorro y esa reducción de gente no se está viendo reflejado en en las En tasas, las ¿no? Para hacer tasas. más. O en las comisiones, que es lo que normalmente se habla aquí, ¿no? Porque como no es un crédito, sino es un préstamo, porque la mayoría, Sí, bueno, no la mayoría, pero muchas ni siquiera son SOFOMES, son SEAs de CBs, sí. este, sí creo que nos está faltando ahí un poquito, ¿no? Digo, Sí. por poner cosas que creo que necesitamos todavía poner el dedo sobre el renglón y seguir hablando con fuerza Sí. el siguiente año. La prevención de fraudes, creo que hablamos bastante de eso. Tuvimos un capítulo de tarjeta de crédito también muy interesante que llevaste tú, en donde se habló mucho de prevención de fraude. O sea, creo que gran parte del riesgo de originación sigue siendo el fraude. Creo que lo abordamos mucho a lo largo de este año. Nos falta tal vez hablar más de scores y más de modelos de riesgo de crédito. Tal vez eso es importante. Hablamos un poco de cosas de nivel operativo. Decías muy bien el capítulo de Cors, que fue el último en el que me encantó poder participar también como proveedor, digamos. El de firma me gustó mucho, regresando a eso, porque también son de los procesos que permiten masificar el acceso al crédito, la rapidez. Deberán impactar en el precio también de las tasas. Pero son temas que también pueden ser un poco complicados en el fondo y creo que eso me gusta mucho cuando podemos tratarlo aquí en FinTech Bar, ¿no? ¿Qué hay detrás de la firma digital? Fue un muy buen episodio. Sí, a ver, yo creo que sí diste mucho en el clavo de, a ver, ya está todo este backbone de tecnologías que ayudan al crédito digital, ¿no? Que un poquito es el objetivo del evento que hacemos anualmente, que es hablar de todo el ciclo de crédito con diferentes proveedores, evidentemente dando
su perspectiva, pero sí, todavía no se ve reflejado, pero dijiste otro punto muy importante que no hemos tratado lo suficiente, que es el tema de los scores. El tema de los scores de riesgo, score crediticios, scores como le quieras llamar, pero el score que te ayuda a decir, este es un buen cliente, o este es un mal cliente, o este es un cliente que le quiero prestar, no le quiero prestar, o cuánto le voy a prestar, o cuánto no le voy a prestar. ¿No? Creo que ese es un tema que definitivamente falta hablar más, y creo que en la industria falta desarrollar más, y me gustaría pensar que ese es el factor determinante por el cual no hemos logrado bajar las tasas como quisiéramos, que es no tenemos los scores con la información suficiente, ¿no? Porque de ahí en fuera, pues yo te diría, a ver, el tema de robo de identidad ya está todas las herramientas para combatirlo, Sí. ¿no? El tema de los costos de infraestructura para hacer transferencias y demás, ya no es como era antes, ¿no? Ahora es bastante económico, el tema de tener un manejador de cartera como el de ustedes, o con la de Mecor, o bueno, ya como Pfizer, pues ni hablemos, ya está ahí y está al alcance, ¿no? Ya no, esto es para los bancos, no, 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 realmente esto ya es para todos. Y lo mismo para cobranza, a lo mejor es el otro factor donde a lo mejor todavía no he visto una tecnología que diga esto lo soluciona, ¿no? Entonces, esos dos factores que tienen que ver con que pues, si la gente va a pagar o no va a pagar, pues a lo mejor son los que están generando esto. Quiero pensar eso. La verdad he visto algunos muy buenos, pero pues como te digo, todavía no, no voy a decir nombres, ¿no? Pero alguna vez, hablaba con un dueño de una financiera, y le decía, oye, ¿por qué no metes todas estas herramientas que ya hay para resolver muchos problemas que tienen que ver con el fraude, mucho con el relacionado con robo de identidad, que es de los más fuertes que tenemos en México? Y me decía, no, pues es que nosotros ya lo tenemos resuelto, ¿no? La verdad es que nuestro modelo funciona bien. CAT 1200 y cacho. Claro, Esa no es una solución. claro, claro. Eso no es haber encontrado la solución, ¿no? Esto es simplemente poner un parche gigantesco y pues aprovechar de que hay personas con una vulnerabilidad muy grande que van a acceder a cualquier cosa. Sin duda. Tocaste un tema que creo que es fundamental en la estructura y ahora estamos conectando los puntos, ¿no? De los episodios del año, pero hablamos de la infraestructura, hablamos de todos los servicios que existen. Me gusta que podemos ver cómo el año pasado hicimos un episodio de onboardings, ¿no? Creo que nos falta retomar esos temas de flujos de aprobación también, motores de decisión hablamos. Pero junto con eso hemos hablado de prevención de fraude, hemos hablado de automatización de proceso. Tuvimos a STP también este año, a Jaime, hablando de la automatización de procesos de dispersión y de cobranza. Realmente las herramientas, que creo que en este año, y tal vez este año y los últimos meses del anterior, hemos hablado de todas las herramientas que se necesitan para este crédito digital, ¿no? Y qué bueno que tocas el tema para pasar a hablar de los otros formatos de FinTech Bar. Hay dos formatos que son bien importantes. Me encanta el evento de crédito digital sin censura. Tercer año que lo hicimos, estamos felices con el resultado. 180 personas. ¿Qué te han dicho a ti del evento? Pues la verdad es que la retro ha sido bastante buena, pues básicamente todos de que, a ver, invítame el próximo año, porque sí es un evento que se ve como algo diferente, te voy a decir en qué aspecto, en el aspecto del networking. El aspecto del networking es uno que constante me dijeron, la verdad es que estuvo padrísimo, pude platicar con no sé quién, pude platicar con no sé cuánto, hicimos, o sea, como que se presta para hacer esas asociaciones, y la verdad también para que los proveedores tengamos una cercanía que a veces no logramos tener con las empresas a las que queremos llegar. Entonces, sobre todo, tuve muy buena retro sobre el tema del networking, sobre el tema de algunas de las pláticas gustaron bastante. Sí tuve algunas retros negativas, ¿no? Tuvimos algunos temas de logística, sobre todo con la pantalla, ¿no? Tratamos de innovar con el tema de la pantalla y no nos salió bien, ¿no? Hubo algunos problemas, y algunos también me mencionaron que a lo mejor habría que movernos hacia formatos más dinámicos, ¿no? Coincido. Más interacción entre los que están hablando y los que están abajo, escuchando y teniendo dudas. Ahora, y eso sí lo habíamos hecho en el evento anterior y lo hacemos siempre en los desayunos, siempre hay mucha interacción, y ahora nos
nos faltó bastante interacción, tener un poco más invitados, intercalarlo con el tema de los proveedores. Hay también retro que nos va a ayudar a crecer definitivamente. Sin duda. A mí me gustó mucho un feedback y además aprovecho para agradecerle a Diego Muradas que nos acompañó en un panel de emergencia. Además subió a moderar y creo que lo hizo muy bien. Y lo digo porque además el feedback era esa plática, esa mesa de conversación en la que subió un dueño de una financiera que utiliza proveedores a conducir una ronda de discusión con sus proveedores para decir, Ujú. él me ayuda en esto, él soluciona esto, el reto aquí es esto, yo he tenido dificultades con esto. Creo que fue el formato que personalmente me gustó más. Yo sí apostaré en las decisiones que estamos por tomar para el próximo año a que busquemos paneles dinámicos de casos de uso, ojalá moderados o por lo menos en donde participen usuarios de los servicios y que hablemos muy bien de cómo ciertos proveedores o ciertos servicios o soluciones solucionan una parte del proceso o las necesidades operativas de algún tipo de entidad financiera. Claro, creo que dice en el clavo y es donde tenemos que buscarnos, de qué es la palabra que es casos de uso, ¿no? Y me encanta la idea de que tengamos a usuarios de los servicios, es decir, a financieras, cuestionando desde el panel, ya no nada más del público, Sí. sino que desde el panel tengamos a las financieras cuestionando a los proveedores o vamos a decirnos a los expertos en los temas de tecnología, sobre qué es lo que hay, qué se está haciendo, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que habremos aplicar al tema de crédito digital sin censura, bueno, edición 4 que va a ser la del próximo año, Así. y de ahí traemos otros formatos, ¿no? Sí, hablar de los desayunos, pero antes me quiero regresar por último a FinTech Bar, porque, y te quiero preguntar a ti, después de dar mi respuesta como ejemplo, ¿cuál es el aprendizaje o la frase o el momento que a ti te dejó más marcado de crédito digital? Porque yo tengo un momento que además hay que agradecer también a Adrián Otero. Adrián Otero nos dio una plática de cierre que fue realmente una conferencia magistral en todo el alcance de la palabra. Y Adrián Otero en algún momento dijo algo que se me quedó grabado para toda la vida, que era lo siguiente, decía, en un banco el principal factor que detiene una decisión de contratar a un proveedor de tecnología es el CTO. Y decía, ¿por qué? Porque siempre un buen CTO, que además tiene toda la razón, un buen CTO va a decir, eso que te están vendiendo, yo lo puedo hacer mejor y más rápido. Y decía, y eso desafortunadamente no siempre es cierto, y por supuesto por eso existe FinTech Bar, para poder decir, está todo esto, que la verdad es que seguramente un CTO con el alcance de presupuestal de un banco lo puede hacer, pero de pronto en la plática escuchamos que no, que ni con el presupuesto de un banco hay cosas que son posibles de hacer en casa, ¿no? Entonces, eso a mí me dejó realmente un aprendizaje bien interesante porque, dicho de un director general, de un CEO bancario, el apoyar las iniciativas tecnológicas que estamos haciendo como emprendedores del sector, me dejó súper motivado. ¿A ti? Sí, no, no, definitivamente, y creo que te fuiste buena onda al decir no siempre es así, cuando creo que el mensaje que trató de decir es casi nunca es así, Sí. ¿no? También a ver, esa plática creo que en general y por la retro que hemos ido pidiendo fue lo que más gustó, ¿no? Tener una persona de un alto perfil dando, ahora sí que sin censura, su opinión sobre diferentes cosas, dando datos tremendos como el que hablaba de cuando le preguntó a la gente cuál crees que es la parte del budget más grande de un banco, ¿no? Y la gente hablando de recursos humanos y de legal y otras cosas y tecnología y decía y por muchísimo, Sí. ¿no? Lo cual también nos habla de que se tienen que tener estos foros, ¿no? Se tienen que tener estos foros como FinTech Bar y como los hay como el de FinTech México y como hay otros que hablan de tecnología para financieras. ¿Por qué? Porque pues resulta que es el rubro más importante que existe en los bancos y obviamente en las SOFIPOS y debería ser en las SOFOMS, aunque creo que ahí todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Pero creo que ese dato fue muy, muy importante. De ahí te diría, me gustó muchísimo la comunidad,
¿no? Y no estoy yo para decirlo ni ustedes para saberlo, pero días antes del evento todavía teníamos algunos espacios por llenar de speakers y de cosas así, porque queríamos hacer el evento un poco diferente al del año pasado. Y la realidad es que fue con un par de llamadas, y por ejemplo con Diego ahí en el mero día ayudándonos, con Bea que unos días antes se habló con ella, con Irene también unos días antes se habló con ella, Angélica Arana, que también nos Angélica acompañó. Arana que Bea nos hizo el favor de hablar con ella y enseguida se apuntó. Sí, A mí eso me generó una satisfacción muy grande de decir, qué padre comunidad, sí, que basta con levantar el teléfono y decir, oye, necesito que me ayudes con algo, sí, y dicen, sin ningún problema, ahí nos vemos, ¿no? así es. Eso yo creo que fue lo que más me gustó del evento. Estoy completamente de acuerdo. La capacidad de convocatoria de la comunidad en el país, hablando de la comunidad de proveedores y entidades financieras de cualquier tipo, hace que estos eventos puedan suceder, ¿no? También comunidades que nos ayudaron a tener más presencia en el evento. A ver, ANFE, FinTech México, también nos ayudó a convocar. Y algunas comunidades inclusive digitales, como la TAM Commerce, como el grupo FinTech, Exacto. esa capacidad de convocar es gracias al ecosistema que se genera y en donde afortunadamente somos parte, ¿no? Sí, y que todos están dispuestos a levantar la mano y decir, claro, yo te ayudo, a ver. Sí, Y tengo que rescatar y decir, con todas las personas que hablamos, nadie nos dijo, ¿y qué hay para mí? O claro. sea, todos fueron, ¿cómo te ayudo? Sí, sí. ¿No? Entonces, está Mariela, padre, Sam Beltrán, en fin, Monse, padrísimo, Nanfe, increíble. padrísimo, la verdad. Y bueno, me regresé, pero paso al tema de los desayunos. Un éxito el tema de desayunos. A ver, llevamos 3 años haciendo desayunos. Desayunos que 2 años hicimos solo en Ciudad de México. Creo que llevamos 15 desayunos en Ciudad de México. Algún número así será. Siempre con entre 20 y 30 invitados, un par de speakers hablando de casos de uso de tecnología. Y este año nos pusimos una meta. Dijimos, vamos a hacer un desayuno en Guadalajara y un desayuno en Monterrey. Y no lo logramos. Hicimos dos en Monterrey y dos en Guadalajara, Sí. lo cual estuvo sensacional. La recepción en Monterrey, tuvimos un desayuno con 50 personas. No, la verdad es que, pues obviamente como normalmente nos estamos moviendo en la Ciudad de México, pues fue un poquito como, bueno, vamos a ir y pues vamos a echarle todas las ganas y a ver cómo sale, ¿no? Un poquito con no tantas expectativas, sino más bien como, a ver, vamos a hacerlo porque es una de las metas que nos pusimos. La verdad es que salieron increíbles. Yo me sorprendí mucho de la cantidad no la cantidad de financieras, porque pues, conozco muy bien Monterrey, yo viví muchos años en Monterrey, Sí, conozco el nivel de financieras que hay allá y el poder económico y demás, pero que fue muy fácil, o sea, que fue muy sí, fácil invitarlos y decir, a ver, nosotros al final somos proveedores, ¿no? Y siempre luego existe el de que, ay, voy a ir a que me vendan, ¿no? Y aquí fue, no, a ver, vamos, voy a escuchar, a ver qué es lo que tienen que decir. Nosotros siempre tratamos de hacer los eventos, tanto el desayuno como el evento anual y el podcast. Tratamos de que no sean cosas de ventas, sino tratar de compartir un poquito para la comunidad. Y creo que fue muy bien recibido en Guadalajara y en Monterrey. Yo estuve nada más en los de Monterrey, platícame un poquito más de los de Guadalajara. un éxito también. Guadalajara es otra ciudad con muchas financieras, Sofomes, presencia también de corporativos bancarios. También fue muy fácil, afortunadamente, convocar por lo menos 20 personas para cada desayuno. Y la bienvenida y el alcance de poder estar con ellos estuvo interesantísimo. Y de ahí, de hecho, surgió una nueva idea que vamos a proyectar mucho más para el próximo año. Idea además de Marcos Murray de Credit Trust, uno de nuestros nuevos afiliados a FinTech Bar de primera generación, digamos, ¿no? Que Marcos ha venido viendo crecer también FinTech Bar como proveedor y en algún momento dijo, ¿por qué no, además de desayunos, empezamos a hacer otras dinámicas? Inventó algo que llamamos ahora el Wine and Cheese Experience, ¿no? En donde lo ideamos en Guadalajara y el primero que hicimos fue ya en Monterrey y el próximo año, principios de año, habrá uno en Guadalajara, pero formatos de decir, no vamos a presentar nada, vamos a ir proveedores, vamos a invitar clientes, vamos a invitar a prospectos y vamos a tener una cata de vino o vamos a hacer algo que simplemente sea por el gusto de estar y por el gusto de generar comunidad y creo que esta iniciativa, principalmente fomentada por Marcos, va a ser una gran adición
a nuestro catálogo de actividades para el próximo año. Totalmente, y la verdad es que eso también lo que nos abre un poquito es a decir, a ver, no estamos cerrados a ningún formato, ¿no? Y esto lo quiero decir un poquito aventándoselo a los que quieran participar en FinTech Bar, que no estamos cerrados para nada en otras cosas que pudiéramos hacer. Así salió esto, la verdad es que lo armaron súper rápido y pues me tocó ver las fotos y estuvo muy padre. Y bueno, aprovechar, ¿no? Ahorita que estás hablando de Marcos, aprovechar para agradecer, ¿no? A todos los que nos han estado apoyando durante todo este proceso, a Sebas, a Bea, a Eli, a, bueno, no, No puedes dejar a Fran fuera, por favor. a Fran. El capítulo piloto con Fran. Exactamente, Fran, que es el de los fundadores, ¿no? Y Exactamente. que es aparte es un gran amigo, al igual que muchos de los que acabamos de mencionar. Creo que siempre es importante agradecerles porque muchos de ellos sin ningún interés alguno han decidido participar, nos han ayudado a hostear algunos de los eventos, de los podcasts, y pues bueno. Oye, a mí me encanta que estamos diciendo un montón de nombres en todo esto, es lo que estoy pensando, y me tengo que regresar al podcast porque hay algo o alguien a quien no mencionamos de uno de los capítulos que a mí me dejó mucho más aprendizaje, porque hablamos de algo que realmente desconozco más de fondo. Alfredo, hablando de inteligencia artificial. ¿Qué tal ese episodio en el que Alfredo nos vino a platicar un poquito desde una perspectiva muy profesional, con una formación técnica muy relevante, cómo adoptar inteligencia artificial de manera práctica? No hablar simplemente de hay que hacer inteligencia artificial y cómo le hacemos, sino para decir hay que seguir estos pasitos y esto ya es usar inteligencia artificial en una empresa. No, la verdad es que ese capítulo me gustó mucho porque aparte casi como lo vi como un seguimiento ¿te acuerdas del capítulo que hicimos al principio de año donde hablamos de las tendencias y una de esas iba a ser AI, ¿no? Y que se iba a hablar mucho. Al final la verdad es que este año me parece que ha servido mucho de consolidación de temas de AI, ha servido mucho para dejar atrás el concepto de que pues, es un hype, sino que evidentemente hay un hype, ¿no? Y hay una exageración de lo que va a suceder. Pero este año nos demostró que parte de ese hype, o al menos un pedacito, no está tan alejado de la realidad. Hablaba Alfredo de temas increíbles que ya se están haciendo. Sí. Y eran solo algunas cositas de las que se están haciendo, porque la verdad, justo ayer hablaba en el evento de los 10 años de FinTech México que tuve la oportunidad de estar ahí platicando, otros casos de inteligencia artificial ya para tratar de reconocer objetos que puedan servir en las financieras. Y bueno, la verdad es que ya lo que se puede hacer con inteligencia artificial, afortunadamente, es increíble. Muchas de estas cosas ya se podían hacer, Sí. ¿no? Pero la realidad es que cuando llega la inteligencia artificial generativa, mucha gente empieza por fin a voltear al tema de inteligencia artificial cuando, a ver, este caso de uso que te acabo de mencionar no necesita inteligencia artificial generativa, ¿no? Es algo que ya se podía hacer desde antes, pero ahora ya toda la gente está con el mindset de, a ver, ¿qué puedo hacer con inteligencia artificial Claro. que me ayude dentro de mis procesos? Y que no solo me ayude dentro de mis procesos actuales, sino que me ayude a generar casos de uso que ni siquiera tenía yo pensadas, ¿no? Hizo tangible e hizo usable todo lo que es la inteligencia artificial, la parte generativa, ¿no? Entonces me acordaba también por mencionar el nombre de Alfredo, que es otro personaje que conocimos este año, que nos vino a aportar bastante, igual que todos sin ningún interés de por medio, ¿no? Y bueno, para cerrar, que este episodio realmente es para cerrar el año y prepararnos, anticiparnos a lo que viene en 2026, creo que lo único que queda de mi parte es anunciar un propósito que nos hicimos. Así como este año dijimos vamos a Guadalajara y vamos a Monterrey, el próximo año vamos a ir a Colombia. Vamos a tener un desayuno colaborativo en Colombia y vamos a también buscar estar en más zonas de la República Mexicana que no necesariamente sean ciudades, ¿no? Creo que así como pudimos atender un poco una necesidad de conversación en Monterrey y en Guadalajara, creo que hay otras ciudades muy relevantes, y no las voy a mencionar porque son muchísimas, en las que tenemos que buscar hacer presencia y hacer un desayuno y juntar esta comunidad que es enorme. Claro, y ahí yo invitaría a la comunidad de diferentes ciudades a que se acerque con nosotros.
¿no? sin A duda. decir, a ver, a mí me gustaría hacer algo aquí. Nosotros estamos totalmente abiertos a poder ir a otras ciudades, como dices, pues ni siquiera para mencionarlas, porque creo que hay varias que estaría bastante padre y bastante interesante poder ir a visitarlas. Este, que para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer comunidad, para ayudar a que todo este tema fintech siga creciendo, a seguir compartiendo el poco o mucho conocimiento que podamos compartir. A mí para cerrar me gustaría hablar mucho de que vi dos cosas que es para, primero que nada, creo que fue el año de consolidación de FinTech Bar, Sí, ¿no? Ahora sí hicimos muchos capítulos de temas muy interesantes y muy relevantes. Cubrimos casi todo de lo que se tiene que, nos faltan todavía algunos temas, pero casi todo de lo que se tiene que hablar en temas de fintech y el próximo año, pues lo que haremos será profundizar más en muchos de esos temas y sacar temas nuevos. Entonces, para mí el año fue de consolidación, pero también me parece que fue un año de consolidación de fintech en México. O sea, el fintech como tal, como concepto, creo que las fintechs que van quedando son las que van a ser. A ver, la verdad es que en 2021, 2022 aparecieron un montón de fintechs y había rondas por aquí, rondas por allá, y tecnología por aquí, tecnología por allá. Y desgraciadamente muchas se fueron disipando en el tiempo, pero muchas otras se fueron quedando. Y sí, muchas ya me encanta ver muchos posts de ya encontramos nuestro punto de equilibrio, ¿no? sí. Este, digo, es un tema bastante interesante de decir de las empresas que han bajado dinero, el poder decir, ok, ya no nada más estoy quemando dinero, ya ahorita ves muchas fintechs y empresas de tecnología consolidadas, y ya no hablar de los gigantes que venían y que al menos, no digo que ya estén para quedarse, pero que se siente que ya están para quedarse, ¿no? Hablamos de Nubank, Mercado Pago, Clar, Story, Clara, ¿no? Estas empresas que ya se ven como muy grandes, que pues hace unos años era como que, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y definitivamente yo las veo en México, al menos en México, porque en realidad muchas de estas están ya en Latinoamérica, porque no nada más Nu y Mercado, sino también las mexicanas ya están también en Latinoamérica. Ya las veo consolidadas y eso me da muchísimo gusto de que FinTech ya es una realidad, pero consolidada. Fintechs, pero también proveedores de servicios, ha pasado exactamente lo mismo. Y también te diría todo tipo de financieras, hay una consolidación bien interesante sucediendo, ¿no? Y bueno, para que no me preguntes y no preguntarme a mí mismo, yo voy a responder. Los siguientes 5 años en FinTech Bar van a ser interesantísimos, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo eventos. Y lo que veo es que esta comunidad de proveedores y de em, proveedores de servicios financieros, entidades financieras de todo tipo, proveedores de servicios de tecnología y proveedores de servicios financieros, va a seguir creciendo, va a seguir consolidándose, vamos a seguir buscando participar y hacer sinergia en cuando tenemos que hacer sinergia y por supuesto compitiendo cuando tenemos que competir, ¿no? Pero eso va a seguir pasando en los próximos años. FinTech Bar el próximo año va a abrir las puertas a muchísimos proveedores nuevos, incluso competidores. Vamos a subirnos, vamos a empezar a colaborar como competidores en muchas áreas, como por ejemplo traer mejor contenido al podcast, tener mejor contenido en los desayunos, hacer un mejor evento de crédito digital sin censura. Y junto con eso estoy seguro que también nuestros clientes, usuarios de los servicios de todos los proveedores, van a estar interactuando mucho más y compartiendo más información, ¿no? Sí, la verdad es que creo que dice en el clavo, en el tema de vamos a colaborar mucho, vamos a tener mucho más apertura. A ver, creo que hemos tenido bastante apertura, pero nos ha faltado en el tema de competidores, ¿no? De abrir la puerta, de a ver, todos son bienvenidos aquí, ¿no? Esto es una comunidad, esto no es el podcast de Fernando y de Roberto, ¿no? Esto es una Correcto. comunidad y eso es lo que queremos lograr. Y me gustaría también dar el mensaje de las financieras, acérquense a nosotros. La verdad es que nos encanta mucho que se nos acercan muchísimo en los eventos, en los desayunos, y hacen un montón de preguntas y no se esperen a los desayunos y a los eventos. Acérquense abiertamente a nosotros, ahí están los diferentes canales, el de YouTube, el de LinkedIn, el de TikTok, inclusive, ¿no? Para Así los es. más jóvenes. Acérquense a nosotros estamos con la mayor disposición de poder ayudar.
abiertamente nos pueden preguntar sobre diferentes tecnologías por las cuales a lo mejor nosotros no tenemos, pero que probablemente conocemos muy bien. Acérquense a nosotros y estamos en la mayor disposición de ayudar. Y pues para cerrar queremos dejarles un video que prepararon nuestros editores, que creo que está muy interesante y habla de FinTech Bar desde sus inicios hace 3 años y de lo que viene el próximo año. Así es que pues gracias a todos por este año de seguirnos. Roberto, gracias por un año más de FinTech Bar. Gracias a ti. Que estén muy bien. Hola, soy Fini, el bartender bot de FinTech Bar. Y hoy te serviré algo distinto. Un recorrido por nuestra historia llena de ideas, datos y conversaciones que buscan conectar al ecosistema FinTech de México. Todo comenzó en 2022 con un micrófono, una mesa y una gran idea: crear un espacio donde la banca tradicional, las FinTech y los nuevos actores tecnológicos pudieran hablar sin censura. Así nació el FinTech Bar Podcast, un lugar donde los líderes compartieron su visión sobre innovación, crédito y tecnología, sin discursos corporativos. En 2023, FinTech Bar creció. No solo seguimos conversando en el podcast, sino que abrimos las puertas a algo nuevo: los Collaborative Breakfasts, encuentros en CDMX, Monterrey y Guadalajara, donde las ideas se mezclan con café, alianzas y colaboración real. Ese mismo año celebramos el primer crédito digital sin censura, con más de 150 asistentes y la visión de crear un foro donde el crédito digital tuviera voz propia. En 2024, nuestra audiencia ya superaba los 10,000 profesionales del sector en diferentes canales de comunicación. Llevamos a más de 300 asistentes en nuestros Collaborative Breakfast durante el año. Llevamos a cabo el segundo encuentro de crédito digital. Sin Censura rompió nuestro propio récord de participación, con más de 200 asistentes, una agenda centrada en Open Finance, inclusión e inteligencia artificial, con marcas que apostaron por la innovación. Llegamos a 2025 con más fuerza que nunca. El FinTech Bar Podcast alcanzó 21 episodios y su segunda temporada, con más de 60,000 vistas en YouTube. Crédito digital. Sin Censura, el pasado 12 de noviembre celebró su tercer encuentro, consolidándose como un foro atractivo sobre crédito digital en México. Este año también marcó el inicio de nuevas alianzas con diversas empresas y experiencias que van más allá del contenido. Wine and Cheese Relationship Experience, Collaborative Breakfast en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El 2026 se acerca con nuevos retos y una meta clara: seguir democratizando el conocimiento financiero y expandiendo la conversación a toda Latinoamérica. Lanzaremos FinTech Bar Sessions, un nuevo formato de charlas especializadas, y nuestro hub digital de aprendizaje para que más profesionales accedan al conocimiento que transforma la industria. Además, seguiremos con eventos continuos como los Collaborative Breakfast, el Wine and Cheese RX en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y nuestra expansión internacional con un pie en Bogotá, Colombia. Y por supuesto, la temporada 3 y 4 de nuestro podcast y el cuarto encuentro de crédito digital sin censuras. En solo 3 años, FinTech Bar pasó de ser un podcast a convertirse en un movimiento de colaboración que une a instituciones, startups, reguladores y visionarios. Hoy, más que nunca, seguimos sirviendo lo que mejor sabemos preparar: conversaciones sin censura, conocimiento compartido y conexiones reales. Soy Fini, tu bartender digital, y te invito a seguirnos en todas las redes de FinTech Bar para que no te pierdas lo que viene. Porque aquí la innovación se sirve en cada conversación.